Estudio 525. Hoy hablamos de mitología en Filipinas. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes y media. Bienvenido un miércoles más al programa de Estudio 525. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me interesa mucho y no solo sobre Asia, sino sobre el mundo entero, y esto es la mitología. Por ello, esta semana vamos a comenzar una nueva serie dentro del programa en la que vamos a dedicar un programa cada vez a hablar sobre la mitología y la leyenda o los personajes, digamos, legendarios de los diferentes países asiáticos. Hoy comenzamos con un país que además es cercano a nosotros, que es Filipinas. Para los que no lo sepáis, Filipinas fue una colonia española en el pasado. La mitología filipina incluye una colección de cuentos y supersticiones sobre criaturas y entes mágicos, y aunque en la actualidad es un país fuertemente cristianizado, hay gente todavía que cree en estos cuentos, sobre todo en las provincias o las zonas rurales, donde la cultura propia del país se siente más fuerte que en la capital. Debido a que el país tiene muchas islas y está habitado por diferentes grupos étnicos, la mitología y las supersticiones filipinas son muy diversas, aunque existen ciertas similitudes entre estos grupos. Algunos de ellos son, por ejemplo, la creencia en el cielo, lo que nosotros llamaríamos cielo, que en algunas culturas lo llaman Kaluwaltian, en otras lo llaman Kalangitan y otras lo llaman Kamurawayan. Luego también tenemos el infierno, que algunos lo llaman impiyerno, que se parece mucho al español, ¿verdad? Porque viene de ahí. O Casamán. Y por último también en el alma humana, que sería Kalulua. Pero bueno, como siempre, antes de empezar a hablar más en detalle sobre la mitología de este precioso país, os doy la bienvenida a Estudio 525, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar los miércoles a las 8 de la tarde en la web de candilradio.com, también en la radio, por supuesto, y en Spotify, YouTube e iVoox una horita más tarde. Y también os recomiendo seguirme, como siempre os digo, en Instagram en @estudios5.25 para que podamos interactuar y contarnos opiniones y darme ideas. Hoy vamos a escuchar una selección de música indígena y tradicional filipina. Así que os dejo escuchando la primera canción y espero que os guste.
La mitología filipina nace de la tradición oral literaria del pueblo filipino en la antigüedad y contiene un gran número de fuentes debido a la variedad y mezcla étnica en la isla. Cada grupo étnico único tiene sus propias historias y mitos que contar. Si bien el aspecto oral y por tanto cambiante de la literatura popular es una característica definitoria importante, gran parte de esta tradición oral se había dejado también escrita. Y aunque el folclore oral es el que se considera el folclore de verdad, las fuentes escritas han ayudado a preservarlo en el tiempo y a mantener también algunas de estas tradiciones que de otra manera se hubieran perdido. A pesar de todo, el folclore lo es porque cambia y se adapta a los pueblos y al tiempo. La profesora de la Universidad de Filipinas, Damiana Eugenio, clasificó la literatura popular filipina en 3 grandes grupos. En primer lugar tenemos las narrativas populares, que son discursos populares y leyendas populares. Las narrativas populares, en primer lugar, pueden estar en prosa, por ejemplo, el mito, el alamat, que es la leyenda, y el cuentón bayan, que sería el cuento popular. O también en verso, como es el caso de la epopeya popular. El habla o discurso popular incluye el bungtong, que es el acertijo, y el salawikain, que son los proverbios. Y por último, las canciones populares se pueden subclasificar en aquellas que cuentan una historia, por ejemplo, baladas populares, que además son algo único en la literatura popular filipina. Estas canciones además constituyen la mayor parte del rico patrimonio popular del país. La historia de la antigua mitología filipina incluyen deidades, historias de creación, criaturas míticas y creencias o formas de moral. La mitología filipina antigua varía entre las muchas tribus indígenas de Filipinas, como decía al principio, y algunos grupos durante la era anterior a la conquista española creían en un único ser supremo que creó el mundo y todo lo que hay en él, mientras que otros optaron por adorar a una multitud de deidades de los árboles y los bosques, que se llaman diwatas. Los diwata, o la palabra diwata, provienen de la palabra sánscrita devata y significa deidad. Una de las varias influencias, además, hindúes importantes en la religión prehispánica de los antiguos filipinos. A continuación, vamos a revisar algunos de estos dioses, diosas y diwatas. Mundo se estrelló
La mitología filipina antigua varía entre las muchas tribus indígenas de Filipinas. Durante la era prehispánica, algunas tribus creían en un único ser supremo que creaba el mundo y todo lo que había en él, junto con deidades además menores. Otros optaron por adorar multitud de árboles con actos de animismo. Hoy, Filipinas tiene 3 religiones: el animismo en el norte de Luzón, el cristianismo en el sur de Luzón y en Visayas, y el islam en Mindanao. En primer lugar, vamos a hablar de las antiguas deidades de los antiguos tágalos que residían en lo que para los cristianos sería el cielo. Para ellos se denomina, a ver si lo pronuncio bien esta vez, Caluwalhatian. Eso. En primer lugar tenemos a Bathala, que sería el dios supremo del ser, creador del hombre y de la tierra, y a veces también llamado Batalan Maikapal. Vive en el cielo, que acabo de decir, que sería el Caluwalhatian, junto con otros dioses y diosas menores. Aparte de los dioses y diosas menores, también envió a su anito o su hijo para ayudar en la vida diaria de cada ser humano. Cuando la mayoría de los nativos se convirtieron al cristianismo durante la era española, a este dios se le remitió como dios cristiano. En segundo lugar tenemos a Amanicable, que sería el dios del el dios del mar, con un mal genio bastante interesante porque es el único dios de la primera generación que nunca se casó. En su caso, debido a que su amor fue rechazado por una hermosa doncella mortal, Maganda. Frustrado, juró venganza contra los humanos enviando olas turbulentas y horribles tempestades para destruir barcos y ahogar a los hombres. La siguiente sería Idiyanale, que es la diosa del trabajo y las buenas obras. Los nativos solían pedir su guía para que los trabajos tuvieran éxito. Esta se casó con Dimangan, que es el dios de la buena cosecha, y tuvieron 2 hijos. La siguiente es Lakapati, que es la diosa de la fertilidad, y además la más comprensiva y amable de todas las deidades. También conocida como Ikapati, era la dadora de alimentos y prosperidad. Su mejor regalo a la humanidad fue la agricultura, y gracias a esto fue respetada y amada por la gente. Más adelante se casó con Mapulón, el dios de las estaciones, y tuvo una hija. La diosa de la luna, llamada Mayari, y es una de las 3 hijas de Bathala, tuvo con una mujer mortal, era la más encantadora de todas las diosas. Tenía 2 hermanas, Tala, diosa de la estrella, y Hanan, diosa de la mañana. Dumaculem, el guardián fuerte y ágil de la montaña e hijo de Idimangan, era hermano de Anitun Tabu, la voluble diosa del viento y la lluvia, y más tarde se casó con Anagolai, la diosa de las cosas perdidas y la única descendiente de Lakapati y Mapulón. Apolaki, el dios del sol y principal patrón de los guerreros, era hijo de Anagolai y Dumaculem, que es este último que hemos hablado. Por último tenemos a Mapolan Masalanta, que era la diosa del amor, la concepción, el parto, protectora de los amantes, etc. Ella era la hija de Anagolai y Dumaculem, es que estos nombres de verdad, y la más joven de todas las deidades. Después de la conversión de los nativos al cristianismo durante la época española, se la conoció como María Maquilín.
Ahora vamos a hablar de los residentes del Casamán, lo que sería el infierno en tagalo antiguo, que eran deidades malignas opuestas a Bathala y al resto de las deidades, ya que los antiguos tagalos también creían en el juicio final del hombre, es decir, el castigo del mal y la recompensa del bien. Se decía que las almas del hombre bueno en este caso, eran llevadas al pueblo de descanso llamado Maca, que se parecía al paraíso cristiano, donde disfrutaban de paz y felicidad eterna. Sin embargo, aquellos que merecían castigo siempre fueron llevados a Casanán, la aldea del dolor y la aflicción, donde fueron torturados para siempre estas almas que además estaban allí mantenidas o secuestradas por la deidad principal llamada Sitán. También es importante aquí mencionar sobre Sitán que es posible que nunca haya existido como tal una deidad que se llame Sitán, sino que sea una clase de demonios que encarnaban el mal y el castigo. Con una influencia islámica tan fuerte en la región tagalo, el Sitán puede haber sido más parecido al Zabaniyya árabe, la fuerza del infierno que atormentaban a los pecadores, también llamados ángeles del castigo o guardianes del infierno. Sitán fue ayudado por muchos agentes mortales. El más malvado entre ellos fue concéntrate, María. Mangagawi. Ella era la responsable de la aparición de enfermedades. Se decía que poseía un collar de calavera y su cinturón estaba formado por varias manos y pies humanos cortados. A veces se transformaba en un ser humano y deambulaba por el campo como sanadora. Podía provocar enfermedades con su encanto y, si deseaba matar a alguien, lo hacía con su varita mágica. También podía prolongar la muerte, incluso durante varios meses, simplemente atando a la cintura de su paciente una serpiente viva que se creía que era su yo real, o al menos su sustancia, o su alma, podemos decir. El segundo agente de Sitán se llamó Manisilat. A veces se la conocía como la diosa de los hogares destrozados. Se decía que estaba inquieta y enojada cada vez que veía un hogar feliz a la vista, y cuando estaba decidida a destruir todos los hogares felices, se disfrazaba de curandera o de viejo mendigo y entraba en la morada de sus desprevenidas víctimas y luego procedía con sus diabólicos objetivos. Con la ayuda de su encanto y poderes mágicos, pondría a marido y mujer uno contra el otro. Ella era muy feliz cuando la pareja se peleaba y bailaba de alegría, o cuando uno de los dos abandonaba el hogar conyugal. El tercer agente de Sitán era conocido como Mankukulam, cuyo deber era emitir fuego por la noche, especialmente cuando la noche era oscura y el tiempo no era muy bueno. Al igual que sus compañeros agentes, a menudo asumía forma humana y recorría la aldea, haciéndose pasar por un sacerdote o médico. Luego se revolcaba en la suciedad debajo de la casa de su víctima y emitía fuego. Si el fuego se extinguía, inmediatamente la víctima moriría. Y por último, el cuarto agente de Sitán se llamaba Hukloban. Tenía el poder de transformarse en cualquier forma que deseara. De hecho, algunas personas decían que ella tenía mayor poder que Mangagawi. Podía matar a cualquiera simplemente levantando la mano. Sin embargo, si quería curar a aquellos a quienes había enfermado con sus encantos, podía también hacerlo sin dificultad. También se decía de ella que podía construir y destruir con solo decir que lo haría.
kasaysayan sa pakikisog, patik sa pagkatao. Una, yeah, una, yeah, una, yeah, una, una, yeah, una, yeah, una, yeah, una. Kay kita man ang una ning yuta nga napuno sa paglaom ug mga damo, kaya tinguhanin atong kaliwata ang pating kawas pagbago sa kahinta. Una, yeah, una, yeah, una, yeah, una, una, yeah, una, yeah, una, yeah, una. Una, yeah, yeah, una, yeah, una, yeah, yeah, una, una, yeah, yeah, una, yeah, una, yeah, yeah, una. Kay kita malamuna ning yuta nga napuno sa bugmaong kultura, dihingo sa kaliwato kasaysayan sa pagtipisok, batok sa pagkanaon. Kay kita malamuna ning yuta nga napuno sa paglaom ug mga damgo, kaya tinguhanin atong kaliwatan ang pagikawas pagbago sa kahintan. Una, yeah, una, yeah, una, yeah, una, una, yeah, una, yeah, una, yeah, una. Ahora le vamos a dedicar un momento a aquellos dioses que no viven en un sitio concreto y que tienen otras tareas. Amansinaya, dios de los pescadores, era la deidad de los pescadores de los primeros tágalos. Cuando mojó por primera vez una red o un anzuelo, se rezó al Amansinaya o padre de Sinaya, y se cree que se referían con este rezo a la primera captura de la red de pesca o de la trampa para peces. Y también incluso a veces lo decían este rezo cuando iban a cazar y para la primera captura del perro. El siguiente se llama Galán Kalulua, que es un espíritu errante. Es un dios alado, presente en algunos mitos de la creación, al que le encanta viajar. Se le identifica además como un amigo cercano a Batala. También tenemos a Ulilan Kululua, que también es un espíritu huérfano, que es un dios serpiente presente también en algunos mitos de la creación, que fue asesinado por Batala después de una pelea con un rival. Saik o Haik, el dios del mar, que protege a los viajeros y de las tempestades y tormentas, también iba acompañado de Lakambakot, que era el protector de cultivos en crecimiento. A continuación también tenemos Lakambini, que es conocida como la doncella pura, por su incomparable belleza, aunque es bastante irónico porque es un divata masculino. Originalmente era conocido como el dios de Kapurian o pureza, y también es el dios de la comida, la festividad y la antiglotonería. Y hago aquí énfasis porque ahora os voy a contar por qué viene lo de antiglotonería. Fue adorado principalmente por hombres que le rezaban para que les permitiera encontrar una hermosa doncella con quien casarse.
Y ahora viene, más tarde se convirtió en una deidad oscura llamada abogado de las gargantas por los españoles y convertido en el dios de la glotonería. Las cosas de la cultura, que en este caso pues cambió de ser un dios bueno y de cosas positivas a la glotonería, a muerte. Y por último tenemos aquí a Linga, que es la deidad que invocaban los enfermos. A continuación, también nos vamos a centrar en deidades de otras zonas de Filipinas, ya que, como comentaba al principio del programa, la geografía del país hizo que se desarrollaran diferentes grupos étnicos y con ellos diferentes religiones y deidades. En primer lugar, vamos a ver muy rápidamente los dioses de los antiguos bicolanos que viven en Ibalón, lo que sería la actual región de Bicol. Tenemos al dios Gurán, que es el dios supremo que habita dentro del Monte Mayón, donde guarda y protege el fuego sagrado, el cual Aswan, su hermano, intentaba robar. Cada vez que la gente desobedecía sus órdenes, deseos y cometía numerosos pecados, hacía que el Monte Mayón explotara lava como señal de advertencia para que la gente enmendara sus caminos torcidos. Los antiguos bicolanos le dedicaban un rito llamado Atán. Aswan, que ya lo hemos conocido, es el dios maligno que siempre intentaba robarle el fuego sagrado a su hermano. A veces, llamado Asuán, habita principalmente en el interior del monte Malinao. Como dios maligno, obviamente, haría que la gente sufriera desgracia y cometiera pecado. Es que son muy dioses de manual. A continuación tenemos a Jalilla, que es la diosa enmascarada de la luna y archienemiga de Bakunawa. Su culto está compuesto principalmente por mujeres. También hay una danza ritual que lleva su nombre y normalmente se realiza como muestra de rechazo a Bakunawa. Y Bakunawa es una gigantesca deidad serpiente marina que a menudo se considera la causa de los eclipses como devoradora del sol y la luna. Esta serpiente se convirtió en adversaria de Jalilla, como he mencionado antes. Mataku i maku jaga
terminamos el programa de hoy hablando de las deidades Idiwatas Visayano, de la provincia formada por la isla Visaya. Hablamos primero de los dioses que tenían su propio cielo o lugar de residencia. Kaptan, el dios supremo que habita en el cielo, es la contraparte o lo que sería el mismo dios, pero en la cultura Visaya, que Batala en la antigua... que Batala, que lo hemos mencionado antes, perdón. De todas las deidades supremas de los Visaya, él es el más adorado por los nativos. Tuvo un hijo llamado Lihangin, que fue el dios del viento. Mawayan, el dios del mar, he leído sol encima y se me ha ido la cabeza. El dios del mar tuvo una hija llamada Lidagat, que también era la diosa del mar, y se casó con el hijo de Kaptan, Lihangin, con quien tuvo 4 hijos. El primero de los hijos de Lidagat y Lihangin es Likabutan, que es el dios del mundo. Después nació Liadlau, el dios del sol. El tercer hijo es Libulan, el dios de la luna. Y por último, la última hija fue Lisuga, la diosa de las estrellas, que luego ella también tuvo sus propios hijos, Silalak y Sibabai. También tenemos una serie de dioses en la cultura Visaya que no pertenecen a ningún sitio en concreto. Esto lo voy a mencionar rápidamente porque no hay grandes descripciones de ello en internet. Tenemos a Atlau, que era el dios del sol, a Lunsina, que era la diosa virgen de los cielos orientales. También tenemos a Bangun, que era el dios del tiempo y los movimientos cósmicos. También tenemos Barangao, que es el dios del arco iris. A continuación está Bulalal. A ver, ¿por qué cuando se pronuncia la misma sílaba 2 veces me cuesta? Bulalakau, dios pájaro causante de enfermedades. Después tenemos Burigadán, Panda Sinaklan Bulawan, un nombre muy largo para la diosa de la avaricia. También tenemos Dalikamata, que era la diosa de los muchos ojos y cura enfermedades oculares. Y tenemos también Inaginit y Malangdok, que era el dios invocado para el éxito en la batalla y el saqueo. También tenemos a Kan, o también conocido como Laon, que era el dios supremo, adorado por los antiguos visayanos que vivían en la isla Negros, que habita en el monte Kanlaon. Además de Kaptan, es también comparado con Batala en la antigua Visaya. Y nada más, hemos llegado al final del programa de hoy, pero como siempre, nos vamos a despedir escuchando una canción. Esta canción se llama Mindanao y habla de la riqueza de la provincia de Mindanao y la importancia de preservar la tierra donde se encuentran las comunidades Lumat. Y como siempre, nos volvemos a escuchar todos los miércoles a las 8 de la tarde en Candil Radio y 1 hora más tarde en YouTube, Spotify e iVoox. Que vaya bien lo que queda de semana. ¡Chao! Ito pa di mo to. Tulog ka. Ay, naman pakitingin lang ako. Ito kasi lang tayo kumaki. Pwede mo. Tuhon kay kipadog pahong kokong. Kami nakapantaron. Waradog upanta, waradog pamitawan tato. Baboy, usa, warag pangurang tat. Karat ibatas sa manggiana. Akong kwentong kinalakihan ko, ang lubang kinagisnan, sagana sa kayamanan. Dagat, ilog at gubat, kalupaan pati kailalim-laliman, ginto at minerales, kumikinang sapat sa taong bayan.
na bighani naglalaway sa yaman mong taglay. Ang hangin mong yaman, tribo, anak, pawis na palaban, magiting na kasaysayan, sambayanan, lumalaban. Mindanao, lupang pamana. Mindanao, huling dambana. Mindanao, lupang minana. Mindanao, ang ilang ikaw ang lupang pangako. At ngayon kami sa'yo ay nangangako. Ipagtatanggol, ipaglalaban ko, ipagtatanggol, pawis at dugo, ipagtatanggol ang katutubo, ipaglalaban ko, kinabukasan mo. Tingnan mo ang boses ng hinahamak, papalakas, papalaki, lumalawak. Narito kami, iyong mga anak, magtatanggol, tatapusin ang pagyurang. Mga natitirang luntian sa lupang sinilangan dahil sa kayamanan ay lupang sinugatan upang pasimulan ang pagtayo ng tindahan ng ginto at tanso, umpisahan ng bilangan o bilangan. Huwag nyo namang hayaan na ito'y paglaruan, pag-agawan ng taong may kumunoy na pagnanasa at ganit na pang sarili lang. Sabay-sabay natin itulak ang nakaharang dahil matahimik na namumuhay sa lupang hinukay. Ang magungkal at magtanim ang ikinabubuhay, mula sa kanilang mata sumisigaw na luhay. Itinilig sa putik na natutuyo ang tunay na dahilan ay itinago, tuntungan ng bahay nila'y pilit na inaagaw, sila'y inaaway, nakatalikod, ninakaw, walang kamalay-malay na siningil, kinitil ng bakal na maingay na maingay. Mindanao, lupang pamana. Mindanao, huling dambana. Mindanao, lupang inana. Mindanao, kanila ikaw ang lupang pangako. At ngayon kami sa'yo ay nangangako. Ipagtatanggol, ipaglalaban ko, ipagtatanggol, pawis at dugo, ipagtatanggol ang katutubo, ipaglalaban ko, kinabukasan mo. Mindanao, Paminog ko, katano kono panduan. Su basta og koiling ono kono gawon ni akino. Sundaru rin na ikondiet sa Mindanao, parang sa diet Mindanao. Sinangan og sukulki,